Esta presentación la vamos a realizar Fernández Núñez Naira, quien les habla, continuará Cabrera Hugo Armando y finalizará Alvarenga Natalia Luján. Los temas que nos tocaron fueron función de interpolación, elementos triangular de tensión constante. Vamos a hablar primero de los sistemas continuos. Al efectuar una clasificación de las estructuras suele dividirse en discretas o continuas. En los sistemas continuos no es posible separar a priori el sistema en un número finito de elementos estructurales discretos. Las estructuras continuas son muy frecuentes en ingeniería y para su análisis es necesario disponer de un método que tenga en cuenta su naturaleza continua. Para esto utilizamos el método de elementos finitos MEF. Entonces vamos a hablar ahora de lo que son las hipótesis de discretización. Un medio continuo tiene infinitas formas posibles de deformarse, independientes unas de otras, ya que cada punto puede desplazarse manteniendo fijos cualquier número finito de los puntos restantes. Entonces, la configuración deformada de la estructura es una función vectorial U que indica cuáles son las deformaciones de cualquier punto y que tiene tres componentes escalares. Tenemos U, que está formada por U, B y W, cuyas coordenadas tienen en X y Z respectivamente. Esta función es la solución de la ecuación diferencial que gobierna el problema, y si ésta está bien planteado, cumplirá las condiciones de contorno impuesta, pero en principio no puede asegurarse que esta función U tenga una expresión analítica manejable, ni siquiera que pueda calcularse. Por lo tanto, la función U no podrá conocerse en general. Para poder resolver este problema, el método de elementos finitos recurre a la hipótesis de discretización. De la hipótesis de discretización, vamos a recordar las dos más importantes sobre las que hay que hacer hincapié. La primera es la función solución del problema U es aproximada de forma independiente en cada elemento, y la segunda, la función solución, es aproximada dentro de cada elemento apoyándose en un número finito y pequeño de parámetros que son los valores de dicha función en los nudos que configuran el elemento y a veces sus derivadas. Estas hipótesis son el pilar básico de MEF, por lo que se suele decir que este es un método discretizante de parámetros distribuidos. Veamos entonces los criterios de convergencia. Las funciones de interpolación elegidas para representar el estado de deformación de un medio continuo deben satisfacer una serie de condiciones a fin de que la solución obtenida por MEF converja hacia la solución real. Entonces veremos el criterio número 1. Las funciones de interpolación deben ser capaces de representar los desplazamientos como sólidos rígidos sin producir tensiones en el elemento. Por ejemplo, en la figura, los elementos del extremo se desplazan como un sólido rígido y al no existir tensiones más allá de la fuerza aplicada, si se aplican unas deformaciones en los nudos de valor diferencial de R que representan un movimiento de sólido rígido, las deformaciones unitarias en el interior del elemento van a ser εr igual a B por delta R. Según este criterio, las tensiones correspondientes deben ser nulas en todos los puntos del elemento. Entonces las tensiones que igual a D por εr van a ser igual a D, reemplazamos el valor de εr, que es B por delta R, estas deben ser igual a 0. Este ejemplo se va a comprender mejor más adelante, donde se desarrolla mejor este tema. El segundo criterio dice que las funciones de interpolación deben ser tales que cuando los desplazamientos de los nudos correspondan a un estado de tensión constante, este estado tensional se alcance en realidad en el elemento. Este criterio lo que exige es que los elementos sean capaces de representar dicho estado de tensión constante. A los elementos que satisfacen los criterios 1 y 2 se los llama elementos completos. Elasticidad bidimensional. Las funciones de interpolación. En este caso, el medio que se analiza es el plano y se considera situado en el plano X e Y. La posición de un punto está definido por dos coordenadas y su deformación tiene dos componentes, U y X respectivamente. El campo de deformación es, por lo tanto, un vector
U, que tiene las componentes U, X, Y B, X, Y. Dentro de la elasticidad de dos dimensiones existen dos problemas. Uno es la tensión plana, que cuando la tensión sigma z en sentido perpendicular al plano X e Y es cero, ya que el sólido puede dilatarse libremente en el sentido de su espesor. Por lo tanto, existe una deformación epsilon z no nula en dicha dirección. El siguiente problema es la deformación plana. Cuando en el sentido del espesor del sólido no hay posibilidad de deformación, es decir que epsilon z es igual a cero, por lo que se genera una tensión en dicha dirección sigma z no nula. En ambos casos, la tensión y la deformación en la dirección z no contribuyen a la energía elástica del sistema. El campo de deformación en el interior del elemento se aproxima mediante las expresiones habituales, que va a ser U, que va a ser igual a la sumatoria de N sub I y U sub I, y B, que es igual a la sumatoria de N sub I y B sub I. Donde N sub I son las funciones de interpolación del elemento, que son funciones de las coordenadas X e Y. En forma matricial, U es igual a N por delta de elevado a la E. Los nudos del elemento tienen una serie de grados de libertad que corresponden a los valores que se adoptan en ellos en el campo de desplazamiento y que forman el vector denominado delta. Pero en el caso del plano, para el caso del plano, este vector es delta elevado a la E, que sería U sub 1, B sub 1, U sub 2, U sub 2, y llegando hasta U sub n y B sub n, siendo n el número de nudos del elemento. La matriz de funciones de interpolación n tiene dos filas y tantas columnas como grados de libertad haya entre todos los nudos del elemento. La estructura de esta matriz siempre es la misma. Aquí tenemos el desarrollo de la matriz y un gráfico de interpolación de deformaciones. En el elemento triangular, el elemento tiene 6 desplazamientos en los nudos en forma de vector. U sub 3 y B sub 3 elevado a la t. Los desplazamientos en un punto cualquiera dentro del elemento se pueden representar en función de estos 6 valores nodales, mediante la expresión polinómica. Donde hay 6 deformaciones nodales, el polinomio se podrá tener 6 términos. U va a ser igual a alfa sub 1 más alfa sub 2 por X más alfa sub 3 por Y. Y B va a ser igual a alfa sub 4 más alfa sub 5 por X más alfa sub 6 por X. Estas expresiones pueden ponerse en forma matricial de la siguiente manera, y reemplazando el valor de R por la matriz. Entonces los parámetros alfa sub i se pueden calcular aplicando la expresión anterior a los 3 nudos de elementos y agrupando las 6 ecuaciones obtenidas. 2 en cada uno, en cada nudo. Y tenemos la matriz, en la cual sustituyendo tenemos delta elevado a la E va a ser igual a C por alfa. Despejando alfa y sustituyendo en la expresión de U, se obtiene que U es igual a R por C a la menos 1 por delta elevado a la E. Esta expresión define las funciones de interpolación, como N es igual a R por C a la menos 1, efectuando el producto de matrices, se obtiene la siguiente expresión. Entonces, estas 3 funciones de interpolación corresponden a los tres nudos, que son N sub 1, que va a ser igual a A sub 1 más B sub 1 por X, más C sub I por Y, sobre 2 por el área. De igual manera obtenemos N sub 2 y N sub 3. Alfa elevado a la E va a ser igual a C por alfa. U va a ser igual entonces a R por C a la menos 1 por alfa elevado a la E. Y N va a ser igual a R por C a la menos 1. Bueno, de las distintas constantes dependen de la geometría del elemento. Entonces tenemos que A sub 1 va a ser igual a X sub 2 por Y sub 3 menos X sub 3 por Y sub 2. B sub 1, que va a ser igual a Y sub 2 menos Y sub 3. Y C sub 1 es igual a X sub 3 menos X sub 2. Y de igual manera obtenemos A sub 2, B sub 2, C sub 2 y A sub 3, B sub 3 y C sub 3.
Entonces, de la ecuación anterior, A, que era el área cuyo valor se obtiene mediante la determinante, que va a ser igual a, es igual a 1/2 por la determinante. Entonces se observa que si el elemento tiene área nula, eso se manifiesta en A igual a 0. Y no se puede calcular las n sub n. Entonces son planos de valor 1 y nodo 1 y 0 en los otros dos nodos. Al ser las tres funciones de interpolación planas, el campo de desplazamiento en el interior del elemento es también un plano que pasa por los tres valores nodales de desplazamiento. En consecuencia, si se emplea este elemento, el campo de deformación en una dirección cualquiera U o B se aproxima mediante una superficie poliédrica de facetas triangulares. Bueno, yo voy a hablar del campo de deformación en el elemento. Las deformaciones unitarias en un punto del elemento finito está dada por la siguiente expresión, donde vemos las deformaciones en X, la deformación en Y y la deformación angular. Esta expresión podemos escribirla de manera matricial, en la cual podemos observar que el operador matricial derivada permite pasar las deformaciones de un punto U a las deformaciones unitarias E. Entonces, sustituyendo las deformaciones U en función de las deformaciones nodales a través de la función de interpolación, obtenemos que la deformación unitaria es igual a la derivada de U, donde si recordamos U era igual a la matriz de función de interpolación por el vector de deformaciones nodales. Entonces, en esta relación se identifica la matriz B, que es la derivada de la función de las matrices de funciones de interpolación. Entonces, lo que nos queda es la deformación unitaria es igual a B por delta, donde esta matriz B relaciona las deformaciones de los nudos del elemento con las deformaciones unitarias E en el punto interior cualquiera del elemento. El estado de deformación unitaria entonces viene definida por la matriz B, que es esta primera matriz donde podemos observar la derivada de la, como dijimos anteriormente, B era igual a la derivada de la matriz de la función de interpolación, y realizando estas derivadas obtenemos esta segunda matriz donde observamos que la matriz B es constante debido a que no depende ni de X ni de Y. Entonces, por lo tanto, las deformaciones unitarias son constantes en todo el elemento y también serán las tensiones que son proporcionales a ellas. Ahora vamos a hablar del campo de tensión en el interior del elemento. En el estado de tensiones, en un punto cualquiera del elemento, tenemos que este es igual a la matriz D, que esta matriz D depende de las propiedades elásticas del material, y E, que es la deformación unitaria, donde anteriormente vimos que es igual a la matriz B por el vector de deformaciones nodales. Entonces, observamos que el estado de tensiones no depende de las coordenadas X, Y, sino que es uniforme en todo el elemento. Entonces, con esto concluimos que si se emplea este elemento, el campo de tensiones en el material se aproxima mediante una serie de valores constantes, formando una superficie escalonada. Con esto concluimos nuestra exposición. Muchas gracias.